¿Sientes que tu teléfono te domina a ti en vez de tú a él? ¿Te molesta que cada vez que deslizas la pantalla aparecen noticias que no pediste o que tu celular no para de sonar con avisos de aplicaciones que ni usas? Peor aún, te quedaste sin espacio para fotos por culpa de los videos de WhatsApp. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Para quienes no me conocen, soy Javier y hoy vamos a ponerle fin a este desorden. En este video de alfabetización digital te voy a enseñar a optimizar tu teléfono paso a paso para que sea una herramienta útil y no un dolor de cabeza. Hoy aprenderás 4 trucos esenciales. A limpiar tu pantalla. Vamos a quitar ese panel de noticias de Google Discover o Free que aparecen al deslizar la pantalla. Te enseñaré a desactivar las notificaciones push para que las aplicaciones dejen de interrumpirte y cómo desinstalar los juegos no deseados. Tercero, aprenderás a cerrar esos cientos de pestañas abiertas en tu navegador que ponen lento tu equipo. Y tendremos una memoria más libre. El truco definitivo para que WhatsApp deje de colapsar tu almacenamiento con archivos y videos que no necesitas. Si quieres que tu celular sea más rápido, privado y ordenado, quédate conmigo. Llegaste al lugar correcto. Vamos al tutorial. Bueno, lo primero que vamos a revisar es nuestra pantalla. Vamos a ver en ella que están las aplicaciones y si ustedes se dan cuenta, siempre les digo a mis amigos que les reviso el teléfono que vamos hacia mano izquierda y tenemos esta pantalla que nos despliega una cantidad de noticias increíble. Entonces es una página muy buena, pero nos envía una montonera de notificaciones que nos llenan el teléfono. Entonces vamos a ver lo primero cómo podemos desactivar esto. Uno mantiene presionado cualquier parte de la pantalla. Vamos a presionar aquí donde está esta parte de la montaña. Vamos a mantener presionado y eso nos va a abrir el menú de configuraciones. Si te fijas abajo tienes fotos, efectos, widgets, configuración. Vamos a pinchar ahí donde dice configuración. Y en configuración nos va a mostrar aquí, vamos a más. Y en más, si te fijas dice pantalla de inicio, ¿cierto? Con el cajón de aplicaciones, después dice pantalla 1 Google Discover. En algunos otros casos dice Free. En este caso vamos a pinchar donde dice Google Discover y vamos a seleccionar ninguno. Entonces ahora vamos para atrás, damos el listo y si nos damos cuenta ahora vamos hacia mano izquierda y no se abre esa pantalla de notificaciones. Ahora veremos cómo evitar esas notificaciones push que nos llenan la pantalla superior de nuestros teléfonos. Acá es importante destacar que cuando descargamos un juego, como el que voy a ocupar en el ejemplo, el Vita Mahjong, generalmente vienen con subprogramas o links que nos despliegan ventanas emergentes y otros juegos ocultos que nunca hemos pedido. Veamos también cómo podemos desinstalarlos y solucionar este problema. ¿Cómo podemos eliminar las notificaciones? Todas las notificaciones que nos envían las aplicaciones, que he visto muchas pantallas. Por ejemplo, vamos a ir acá donde está la configuración, ese botón con un engranaje que se ve ahí. Luego vamos a ir donde están las notificaciones y aquí dice notificaciones de las aplicaciones. Y aquí uno puede seleccionar de forma manual todas las aplicaciones. Puedes apagar TikTok. ¿Te fijas que ahí se desapareció inmediatamente la notificación? Clash Royale, el banco, pero todas estas si las bajas no te va a llegar ninguna notificación. Por ejemplo, si dejamos a WhatsApp sin notificación, no nos va a avisar cuando nos lleguen notificaciones. Entonces ahí hay que tener ojo con qué aplicaciones son las que queremos desactivar. Por ejemplo, desactivamos Tab, los mensajes, Google Play, el calendario lo dejamos. ¿Te fijas? Así se van desactivando o activando las notificaciones. Facebook, Falabella, fotos, la galería. Si tú deseleccionas Gmail, si te queda en plomo, no te van a llegar las notificaciones de tu correo. Entonces ese tiene que estar activo. Aquí tenemos que deseleccionar las que no necesitamos que nos avisen. La grabadora. Y así vas a ir en tu teléfono viendo de una por una cuáles son las que quieres que te lleguen y cuáles no. Una vez que las logres quitar todas, vas hacia atrás y estarías listo con las notificaciones. Ahora vamos a ver las ventanas de Chrome. Si tú te fijas acá tenemos el navegador que es Chrome, este botón que está aquí. Fíjate en este detalle cuando uno abre una página cualquiera. Fíjate en ese número 12 que está acá arriba. Son 12 ventanas que están activas.
Entonces podemos cerrarla de forma manual, pinchando sobre la X. Yo te sugiero ir viendo de una en una, porque cada vez que tú abres una ventana en el navegador, por ejemplo, hacemos una búsqueda, recorrido Viejito Pascuero. Pinchas una ventana, cualquiera, y ahí quedó en el navegador. ¿Te fijas? Recorrido Viejito Pascuero. Entonces lo mejor es cerrarlas estas ventanas para que no tengas... He visto personas que tienen 100 páginas abiertas de estas, porque no las cierran. Entonces eso te va consumiendo recursos. Ahora vamos a ver qué sucede al instalar estos juegos que traen estas aplicaciones que nos generan problemas. Vamos a ir acá a Google Play, vamos a buscar este juego, el Vita Mahjong, y lo vamos a instalar. Ahí está el Vita Mahjong, se está instalando. Aquí le damos nosotros permitir nos envíe las notificaciones, se la vamos a permitir para efecto de la ciencia. Nivel 1. Te dice cómo jugarlo. Y además este es un juego muy entretenido porque te dice que eres muy inteligente, que lograste un puntaje muy alto, y así que ahora te pide un siguiente nivel, alcanzar el nivel 2. Y acá, si te das cuenta, en el nivel 3 ya te dice que superaste al 80% de los jugadores. Eso te va enganchando. Bueno, acá es donde se nos genera el problema. Cuando se nos acaban las vidas para poder revivir y no hemos pasado las etapas, vamos a morirnos de cualquier forma. A ver, colocamos las 4 vidas y nos da la opción de revivir. Y aquí en revivir nos hace ver un video. Y en ese video es que nos empiezan a llegar distintas notificaciones. Ya, entonces acá tú puedes saltar esto yendo ahí arriba a esa flechita que está ahí arriba. Y aquí te dice, te empieza a generar problemas. Aquí donde uno le aprieta instalar y se instala el juego, otro juego nuevamente, y así tenemos 10.000 juegos instalados. Entonces vamos a irnos para atrás al juego. Tú tienes que apretar la X. Si por alguna razón llegaste a este punto, cierras con la X y esperas que pase 5, 4, 3, 2, 1 y ahí te va a dejar cerrar esta ventana. Ya viste el video y puedes continuar jugando. Si tú perdiste nuevamente, te va a tirar a otro video y así es interminable la cantidad de videos que puedes llegar a instalar y juegos que puedes instalar en tu teléfono. Si te fijas ahí arriba dice Google Play, tú vas a Google Play y te dice instalar. Entonces, como a veces no sabes cómo salir de aquí, vas atrás, esperamos el tiempo y te aparece la X. Si tú estás apretando constantemente aquí, te va a tirar a instalar el juego, siempre a la X. Entonces ahí nos dio otra vida más y ahora salimos de aquí de este juego y veamos qué juego nos instaló. Tenemos Candy Crush. ¿Cómo vamos a desinstalar todo esto ahora? Vamos a mantener presionado Vita Mahjong, mantenemos presionado y aquí nos da la opción seleccionar, añadir a inicio o desinstalar. Vamos a desinstalarlo y ahí se desinstaló. Candy Crush, que también se nos instaló, hacemos lo mismo, mantenemos presionado, desinstalamos. Si se te abre la aplicación no importa, vas y la cierras, cerrar todo. Luego vas nuevamente a Bellsport Puzzle, mantienes presionado y cuando te da estas opciones, desinstalar, aceptar. Candy Crush lo mismo, desinstalar, aceptar. Temu lo mismo, desinstalar, aceptar. Y si te das cuenta ya no tenemos instalado nada. Así se desinstalan los juegos. Y por último, veremos cómo evitar que nuestro almacenamiento del teléfono se nos sature con videos, fotos, archivos que nos envían a diario por WhatsApp en el siguiente tutorial. Ahora vamos a ver cómo evitar que se nos sature nuestro almacenamiento con archivos que nos envían por WhatsApp. Muchas personas están en grupos y a diario envían cadenas, videos, fotos de distintas cosas que a la gente le interesa compartir, pero nosotros muchas veces nos terminan saturando nuestro almacenamiento. Entonces, para ello vamos a ir a nuestro WhatsApp, abrimos la aplicación y arriba a mano derecha donde están los 3 puntitos vas a pinchar los 3 puntitos. Dice nuevo grupo, nueva comunidad, lista de difusión, dispositivos vinculados, destacado, ajuste. Vamos a irnos a ajustes. En ajustes vas a bajar hasta la viñeta que dice almacenamiento y datos. Vas a pinchar en almacenamiento y datos y en almacenamiento y datos tú vas a bajar hasta donde dice descarga automática. WhatsApp viene configurado de forma automática para que se descarguen con datos móviles las fotos y con Wi-Fi todos los archivos. Entonces acá primero vamos a pinchar donde dice descarga con datos móviles y WhatsApp viene configurado de esta forma. Así viene. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú estás con datos móviles y te envían una foto en un grupo o te envían un video en un grupo o cualquier cosa, se descarga automáticamente
automáticamente y esto satura tu almacenamiento, que es lo que tenemos que hacer, descliquear todo esto y ponerle OK. ¿Qué va a pasar con esto? Los archivos no es que se te pierdan, no tengas miedo que eso no va a suceder. Lo que va a pasar es que tú vas a elegir qué archivos puedes descargar y cuándo hacerlo. Siempre va a ser mejor descargarlo con Wi-Fi en tu casa que descargarlo en la calle, por ejemplo. Te va a consumir muchos datos un video y lo puedes hacer en la casa. Entonces vamos también a la pestaña donde dice descargar con Wi-Fi, y con Wi-Fi también viene configurado para que se descarguen todo automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar estas palomitas verdes y tiene que quedar así como está aquí, en blanco y negro. Le vas a dar en OK y con esto vamos a evitar que nuestro almacenamiento se nos sature. Vamos atrás y después tú vas a eliminar los chats, por ejemplo. Si este chat de París viniera con cosas, una montonera de videos, yo voy aquí a los tres puntitos, voy a más y en más voy a vaciar chat y así elimino lo que está en la galería y en todos lados. Tienes que hacer con cada uno de tus chats, tienes que hacer lo mismo. Acá tenemos uno que la enviaron en el grupo y yo no lo he descargado. ¿Te fijas? Así aparecen los archivos cuando no están descargados. Entonces, si yo quiero verlo, si es una foto que me interese, la pincho y se me va a descargar. Lo mismo con todos los documentos que están acá. Eso es con WhatsApp. Espero te haya servido esta guía y recuerda que puedes pausar el video o volver a verlo las veces que quieras si tienes dudas. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete a mi canal y comparte. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video.